Se está viviendo una transformación en el mundo en materia de energía, pero México pues parece que está en otra realidad. El presidente ha impulsado una iniciativa de reforma constitucional que nos regresaría ya a los años 70, el sistema de electricidad particularmente, pero también a otros temas que nos volverían al sistema que teníamos allá a mediados del siglo XX. Para tratar de entender este tema, quiero agradecer la presencia en este programa de Abril Moreno, socia directora de la empresa de consultoría en energía y asuntos públicos, Perceptia 21 Energía, y de la empresa de inteligencia de negocios e investigación especializada Hidrógeno 21. Abril, gracias por estar con nosotros. En distintos países del mundo estamos viendo una transición energética. Yo no sé si está bien hecha o está mal hecha, pero los países están tratando de ir hacia energías renovables, energías más limpias. En México, sin embargo, el presidente López Obrador ha impulsado una iniciativa de reforma constitucional en materia energética que parece que nos echa para atrás hacia los tiempos de los años 70, después de la nacionalización de la industria eléctrica en 1965, de la industria petrolera en 1938. ¿Qué está pasando y qué opinas? Efectivamente, Sergio, pues lo que está pasando es esta añoranza del presidente de regresar al pasado, en donde nosotros, lo difícil es partir de donde estamos, porque nosotros en el 2013 tuvimos una reforma energética, en donde se crecieron de una manera importante las renovables, lo que se llama la eólica y la fotovoltaica. Tanto es así que hoy más o menos están cerca del 14% de la generación que tenemos en el país. Y esto es lo que ha estado pasando en la mayor parte de los países. Las renovables, la energía limpia es lo que está destacando. Pero el presidente está enfocado en que él quiere un autoconsumo a través de los hidrocarburos. Piensa que México sigue siendo un país netamente petrolero cuando no lo es. Y no lo es ya porque los yacimientos, no ha habido una suficiente exploración, porque no tenemos la tecnología para la parte de aguas profundas, porque no han querido meter el fracking en las zonas, en los yacimientos, en donde podemos hacer uso de los recursos de gas natural o de petróleo. México ha dejado de ser este país petrolero, pero el presidente dice la seguridad energética viene con base en el autoconsumo. Yo te preguntaría, Sergio, ¿qué es más seguro? Si nosotros más o menos dependemos, las importaciones de gas natural en este momento es cerca del 80%. Y la generación eléctrica que tenemos es el 60% de gas, con gas natural o con ciclos combinados. ¿No sería mejor, en lugar de hablar sobre petróleo, sobre hidrocarburos, quizás tratar de hacer una producción de gas natural? ¿No sería más seguro generar y seguir fomentando el impulso de las energías renovables para que porque somos abundantes en sol, somos abundantes en viento? Esto nos daría mayor seguridad y podríamos, como una reserva, la parte que también tenemos una abundancia, pero también tenemos problemas ya con el cambio climático en materia de las hidroeléctricas, en términos hídricos. Ellos, en lugar de tener una visión de que la hidroeléctrica sea la energía de base y que podamos estar surtiendo la demanda a través de la hidroeléctrica, simplemente sería una energía de reserva. Entonces, pero no lo ve. Hay muchos factores, como la parte también, no hay un plan para el desarrollo de plantas, de parques vehiculares eléctricos tampoco. No hay esa visión global para una transición energética. El presidente dice que hace esto para que no suban los precios de la electricidad y dice, miren ustedes, en Europa han subido muchísimo los precios de la electricidad. ¿Qué puedes decir? Sí, déjame nada más comentarte una cosa antes. Tan es así que el presidente dijo que la CFE y Pemex o el gobierno se van a encargar de la transición energética. En el PEF, en el presupuesto de egreso de la Federación para el 2022, bajaron el 65% de los egresos que van a hacer para transición energética. O sea, si ellos se van a hacer cargo de la transición energética, ¿no van a tener recursos? Pues no, aparentemente no, porque en el PEF no bajaron 65%. ¿Es sensato decir que van a bajar los precios de la electricidad en México si la Comisión Federal de Electricidad tiene un monopolio?
No, ahora te comento. Digamos que nosotros podemos dividirlo en lo que son el suministro básico, que es donde estamos la parte residencial, donde vivimos nuestros hogares. La CFE tiene este monopolio. Y entonces el presidente dice continuamente que no va a haber un electrolinazo, que no va a bajar que no va a haber un incremento sustancial de la electricidad y que solamente se va a tener a la inflación. Pero resulta ser que al menos en suministro básico, la generación eléctrica, la tarifa eléctrica no viene derivado de los costos de producción o de generación eléctrica, viene por parte del Ejecutivo Federal. Son decretos federales, ¿no? Es un decreto que se dicen hizo. cuánto se va a cobrar en lugar de que sea producto del mercado. ¿Por qué es importante que sea producto del mercado? Porque hay competencia, porque entonces cuando es producto del mercado, entonces tienes la posibilidad hay una oferta y una demanda, hay mayor calidad, las empresas se esfuerzan por tener mejores productos, por ofrecer mejores servicios, por brindarle mejores cosas al usuario. El presidente dice, por ejemplo, es injusto que una empresa como Walmart o como Oxxo paguen menos por electricidad que un ciudadano común y corriente. ¿Qué opinas? Eso se les llaman autoabastos, sociedades de autoabasto o PIEs. Mira, estos son figuras que se hicieron antes de la reforma eléctrica, en un momento en donde las tecnologías no eran muy caras, pero había una gran necesidad. Entonces se hicieron contratos por 20, 25 años. Y de ahí, pues, cerca del 80% de las empresas mexicanas están en esta figura de autoabasto. Ahora, sí están pudiendo comprar electricidad más barata. Sí, por yo me imagino supuesto. que si les prohíbes que compren electricidad más barata, eso a mí no me va a beneficiar, pero sí le va a echar a perder el esquema de precios a las empresas que están obteniendo esa electricidad barata, por supuesto que nos beneficia a todos, porque si suben los precios de las empresas de generación eléctrica, es una cadena. Si suben los precios de generación o de producción, hablamos de la parte automotriz, pues entonces van a subir posiblemente el precio para las acereras y van a subir el precio para las llantas. Y entonces todos los productos que nosotros consumimos pues van a tener un mayor precio y va a ser un efecto inflacionario lo que nos va a generar, por supuesto, que nos va a afectar. Abril, ¿cómo ves tú ya a la distancia la reforma del 2013? ¿Fue buena? ¿Era todo bien o hay partes buenas y partes malas? No, definitivamente yo creo que fue una buena reforma. Quizás en la implementación tuvieron problemas, quizás también se tardaron en la implementación, en bajar ciertas normatividades y lineamientos. Se sobrevendió la reforma. Creo que de donde cogía la reforma energética del 2013, es la sobreventa en la parte de la comunicación de la reforma. Nos dijeron que iba a generar un verdadero auge y que nos iba a sacar de la pobreza, pero no es cierto. Pero te voy a decir una cosa, España también tuvo un ciclo de reforma. ¿Sabes cuántos años se llevaron a que, por ejemplo, las gasolinas se pudieran estabilizar a un precio que fuera más justo y competitivo? 10 años, Sergio. O sea, aquí, por ejemplo, se liberaron las gasolinas en el 2017 y este gobierno, la Cuarta Transformación, entra en el 2018. ¿Tú crees que tuvimos tiempo para que por lo menos se pudiera estabilizar un poco los mercados? Es imposible. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, ya competencia, vemos que unas gasolineras te ofrecen un precio, otras gasolineras te ofrecen otro precio y después empiezan a bajarle para competirle. O sea, sí estamos viendo un proceso en el que hay competencia que antes no había, cuando había el mismo precio para todas las gasolinas. Sí, por supuesto. O sea, el precio de las gasolinas depende de diversas variables. Una es obviamente los precios de importación. Nosotros ahorita actualmente, Pemex produce, en el procesamiento actual está como en 337,000 barriles diarios, más importa más o menos... De gasolina, ¿no? Sí. De gasolina, sí. Perdón. Importa más o menos lo mismo. La demanda actual es más o menos de 800,000 barriles diarios. Entonces, y la otra parte, como digamos unos 100,000 barriles, viene por parte de la iniciativa privada. ¿Qué es lo que trataron de hacer para poder mejorar los precios? Bueno, primero es que todo va a depender de el precio de importación o de dónde tú adquieres tu gasolina. Después, de qué lugar lo traes. Si las últimas millas son muy largas, es decir, de tu terminal de almacenamiento a tu gasolinera,
cuánto es el kilometraje, porque entonces estas pipas pues nos van a cobrar más caro, o si tienen que llegar por vía férrea, o si tienen que llegar por buque. Entonces, va a depender mucho de estas variables. Obviamente también implica el IEPS. El IEPS, que es una banda que ha manejado el gobierno federal, que es un impuesto, así es, pues cuando lo ven ahora muy alto, pues entonces lo empiezan como a bajar para estabilizar un poquito los precios. Y cuando lo ven muy bajo, como por ejemplo fue en el 2020, en lugar de brindarnos el beneficio de tener una gasolina más baja, pues entonces lo subieron para ellos tener una mayor recaudación. De hecho, en el 2020 el precio de la electricidad bajó en España, en Europa, y aquí en México no bajó. Ahora ha subido mucho en Europa porque los costos del gas natural en Europa han subido muchísimo, en parte por decisiones de los propios gobiernos de Europa de no permitir un nuevo gasoducto desde Rusia, en fin. Pero aquí el tema es que sí es posible bajar los precios de la electricidad, pero en México han venido subiendo, no se han parado. En México, en lo que te comentaba hace un rato, suministro básico, las residencias. En el 2018, cuando Ursúa era secretario de Hacienda, se le hizo un acuerdo en donde se estableció que cada mes tenía que haber un ajuste a las tarifas eléctricas. Y estaba indexado... Sin importar los costos, o sea, nada más por decisión de la autoridad. Del gobierno federal, del Ejecutivo Federal. Y entonces, como está con base en el índice de precios nacional al consumidor, pues entonces cuando se incrementan los precios en términos generales, es decir, cuando hay una inflación, suben nuestras tarifas eléctricas. Abril, ¿qué le dirías tú a quienes tienen que considerar este tema? ¿Hay que apoyar o no hay que apoyar la reforma energética que ha planteado el Ejecutivo? No, Sergio, definitivamente, como está en este momento, no. ¿Por qué? La eliminación de los autoabastos, como lo quieren hacer en este momento, sin una negociación previa, va a generar desempleo, va a generar un incremento inflacionario muy importante. ¿Podría haber apagones? Podría haber apagones porque digamos que no ha habido subastas, no van a entrar nuevas generadoras para operar, De hecho, no han entrado en todo. Desde que empezó el sexenio no ha habido nueva inversión en electricidad. Los privados dicen, ¿para qué invierto si me lo van a quitar? Y la comisión no tiene dinero. Hubo la colita del sexenio de los que pasado. Ya se venían, pero no ha habido ninguna nueva. No, ¿sí? No hay nueva. No hay líneas de transmisión nuevas, no han invertido en eso. Tienen 6 ciclos. Y la transmisión es monopolio de la comisión, o sea que no puede decir que es culpa del sector privado. Completamente, ¿no? Exactamente. Tampoco ha habido, por ejemplo, ellos han hecho ya algunas licitaciones para ciclos combinados, gas natural y para hidroeléctricas. La comisión. La comisión de la CFE. Y quedaron desiertas, o sea, no se han podido adjudicar en la parte de ciclos combinados. Es decir, no hay ni inversión pública ni inversión privada para que nosotros podamos cubrir la demanda, el crecimiento de la demanda eléctrica en los siguientes años. Y esto es lo que nos va a pasar porque el gobierno no tiene los recursos suficientes, ni siquiera la tecnología suficiente para poder cubrir la demanda sin la necesidad de los privados. Por eso no es una buena iniciativa. Abril Moreno, gracias por ayudarnos a entender esta iniciativa de reforma constitucional en materia de energía. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.